Muy bien, hermanos. Así de pie vamos a un pasaje, hermanos, muy conocido. Vamos a estudiar un poco acerca de las parábolas de nuestro Señor Jesucristo. Lucas capítulo 15, por favor. Van a salir los pequeños. Gracias, hermana Elvira. Gracias, hermana Araceli también. Vamos a ir al pasaje de la palabra de nuestro Dios. Y quisiera que, por favor, hermanos, aprovechemos este hermoso tiempo que tenemos. Lucas capítulo 15. Y vamos a leer del verso 11 en adelante. Y vamos a leer, hermanos, hasta el verso 32, por favor. Lucas capítulo 15, verso 11 hasta el 32. Vamos a leerlo como es nuestra costumbre. Leo el verso 11, ustedes el 12, nos unimos en el verso 32. Dice la escritura de la siguiente manera. También dijo, un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de tus bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo mundo mataba, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a matar. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Parecía reinar bien entre las matrimonias, pero nadie le daba. Y volviendo en el, dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Levantándose, dijo a su padre, cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, fue conmigo en misericordia, y corrió y echó sobre su cuello. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned al niño en su mano, y lanzadlo. Y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar, salió buscando a su padre y le rogaba su casa. Mas él, respondiendo, dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tiempo que ha consumido sus bienes también, has hecho notar para que se interrumpa. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Vamos a orar, por favor. Padre, te damos las gracias, mi Dios, por darnos este hermoso tiempo de poder leer tu palabra.
Te rogamos, mi Dios, que nos ayudes a comprenderla, a aplicarla, Señor, a nuestras vidas. Bendiga a un humilde servidor. Te ruego, Señor, por tu sabiduría, tu poder en mi vida, al igual que en la vida de cada uno de mis hermanos. Te rogamos, mi Dios, que cualquier falla que pueda haber en nuestras vidas, por favor, perdónanos. Y ahora te suplicamos, Señor, que bendigas el tiempo, el mensaje, bendigas el corazón de tu iglesia y que podamos, Señor, aplicar tu palabra en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Pueden tomar sus lugares, por favor. Sin lugar a dudas, este pasaje de la escritura de la palabra de Dios en referencia a este capítulo 15, eh, hermanos, pues es una de las parábolas que vemos, hermanos, que nos habla de tres conceptos que van relacionados en relación al tema de hoy, de esta mañana. ¿Y qué es? Precisamente nos habla la escritura de la palabra de Dios de la oveja perdida y la moneda perdida y un hijo que se perdió. Un hijo que al final, en el verso 32, dice, uno que se había perdido o que se había muerto y ahora vive. Ahora, en este pasaje de la escritura, nuestro Señor Jesús nos presenta a los personajes principales en relación de los versos 11 al 32. Y regularmente conocemos este pasaje y estamos muy familiarizados y regularmente lo relacionamos mucho, como cuando alguien en una iglesia asiste y posteriormente se va. Por alguna razón deja de asistir y posteriormente, en algunos de los casos, algunos logran o por alguna razón siguen asistiendo, pero llega el momento que cuando alguien se va de una iglesia, jamás vuelve a poner sus pies en un lugar donde se alaba y se glorifica al Señor. Ahora, eso regularmente lo relacionamos de esa manera y puede tener una aplicación en relación a eso. Pero yo quisiera que en esta mañana pudiésemos comprender un poquito más profundo en relación al tema de esta mañana. Nos habla de un padre, nos habla de dos hijos, uno obediente y otro desobediente. Y vemos, hermanos, a un personaje que durante todo el trayecto del tiempo permanece constantemente como un hombre o un padre perdonador hasta que vuelve a regresar aquel hijo. Ahora, observemos, hermanos, en este pasaje algo que el padre siempre está haciendo después de que su hijo partió. El padre con ansias espera el regreso de su hijo. Hoy en la mañana alguien quien yo conozco subió un mensaje o una foto y entonces aparece la foto de un joven de 16 años que desapareció el día de ayer y obviamente está consternada la familia y me dice, bueno, por si puedes, dice, reenvíalo. Y en eso me puse yo a pensar en el tema de la familia que hoy está intrigado por su hijo.
Sin duda alguna es, es catastrófico, se puede decir, y también difícil para una familia. Pero aquí en el tema de hoy vemos algo interesante. Vemos a un Dios demostrando su amor por la atención que tiene en cada uno de sus hijos. Vemos, hermanos, cómo nuestro Señor Jesucristo está interesado personalmente por cada individuo. Ahora, ¿por qué lo enfoco de esta manera? Porque ahí vemos, hermanos, que si nos retornamos un poco, también nos habla, hermanos, nuestro Señor Jesús acerca de la compasión que Él tuvo desde un principio para con su pueblo que había sido escogido y que es evidente que, hermanos, Él deseaba que una vez más su pueblo, en este caso el pueblo de Israel, volviese a estar en su camino. Ahora, en relación al tema de esta mañana, vemos, hermanos, a un hijo que acude a su padre y entonces le pide la herencia que supuestamente le correspondía. En otras palabras, pudiésemos pensar que el hijo, perdón, estaba pensando en algo solamente para él. Y pudiésemos decir que él estaba diciendo, bueno, mi padre en morir, mejor voy a pedir la herencia que me corresponde a mí. Ahora, el tema de la herencia, familiarmente hablando, ¿cómo ha sido polémico? Ayer platicaba con alguien en relación al tema de la herencia y bueno, cómo familias buenas se pelean por las herencias y cómo pues familias que no conocen de Cristo, pues de igual manera y también familias que conocen de Cristo. La verdad, es impresionante ver cómo el tema de las herencias, hermano, se vuelve conflictivo en una familia. Y aquí vemos a un hijo que está pidiendo una herencia en la cual demuestra desde su corazón, hermanos, una desobediencia voluntaria a Dios y luego a su padre, abusando de la bondad que su padre desde un principio había ofrecido. Y notamos, hermanos, que en relación a la voluntad de su padre, este hombre recibe la herencia y posteriormente se va. Y en ese transcurso de tiempo, hermanos, no solamente, hermanos, llega a un desastre natural, hermanos, en forma de hambruna, porque ya para entonces él había acabado con todo el valor que representaba la herencia, porque dice la escritura que malgastó, despilfarró. Ahora, la palabra pródigo, perdón, significa precisamente eso, despilfarrador. Y entonces notamos que, hermanos, en esta parábola, sin lugar a dudas, es el reflejo del descubrimiento del pecado que hay en un hombre o en un ser humano que no tiene esperanza en base a la voluntad de nuestro Dios. Y ahí vemos, hermanos, algo interesante. ¿Qué es lo que vemos, hermanos, en este pasaje de la Escritura? Este hombre, la Biblia, ahora esta es una alegoría, esta es una parábola, este es un ejemplo que nuestro Señor nos relata y no nos dice la edad, no nos dice los nombres. Solamente recordemos esto, y esto es algo interesante. Las parábolas, Jesús nunca menciona
el nombre de las personas. Nunca las menciona, porque es un ejemplo que él le está dando. Ahora, en base a esto, retornándonos al tema, vemos al Padre, hermanos, que, como dije al principio, que con ansias espera el regreso de su Hijo. Y yo quisiera hacer un paréntesis en esto. Yo mencionaba hoy día en la oración, lo he mencionado en las oraciones anteriores, por aquellos que tienen años, por aquellos quienes tienen meses, por aquellos que vienen este domingo y luego dejan pasar 2 domingos, o un domingo sí, un domingo no, y así sucesivamente. Oramos por aquellos. Y la iglesia con ansias espera el regreso de ellos. Ahora, ¿cómo será nuestro Padre Celestial? Espera que toda la iglesia esté buscando y haciendo la voluntad de Él. El padre del hijo pródigo esperaba con ansias ver a su hijo regresar. Esto significa entonces que, hermanos, hay algo que debemos de notar. Quisiera que por favor vayamos a Salmos capítulo 103. Vaya por favor conmigo al libro de los Salmos, capítulo 103, versos 10 al 13, dice la escritura de la palabra de nuestro Dios. Ha hecho con nosotros confianza y nos ha pagado con los pecados, porque como altura del cielo sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Verso 13. Como el Padre se compadece de los hijos, a sí mismo, sí, se compadece Jehová de los que le temen. Ahora, en este capítulo vemos, hermanos, cómo la misericordia de Dios se aplica en todos. Veíamos el ejemplo de Lot, la misericordia de nuestro Dios. Abraham rogando a Dios para que no fuese consumida Sodoma y Gomorra. Y entonces la escritura nos menciona cómo es que Dios estaba dispuesto precisamente a perdonar y no llevar a cabo su plan. Sin embargo, no hubo ni 10. Pero vemos que la bondad de Dios era que la familia de Lot pudiese salvarse. Y aquí vemos, hermanos, precisamente eso. La misericordia de Dios, hermanos, reflejada en este Padre, esperando con ansias la venida de su Hijo. Y aquí vemos, sin lugar a duda, que este es un ejemplo de la iglesia de hoy y de los cristianos de hoy, en donde se puede reflejar la debilidad, hermanos, ante la tentación. Aquí este joven o esta persona, el hijo pródigo, fue tentado precisamente para obtener los recursos y irse fuera de la voluntad de su padre. Y en este pasaje nos manifiesta, hermanos, sin lugar a dudas, lo hermoso, lo valioso que representamos delante de nuestros hijos. ¿Qué sería de nosotros sin el cuidado de nuestro Dios? Ahora, nosotros podemos pensar que podemos cuidarnos. Nosotros podemos pensar que sin lugar a dudas tenemos la capacidad de poder tener todo lo necesario, pero hermanos, hay algo que podemos nosotros ver.
Dice la Escritura en el libro de los Salmos, capítulo 127, dice, si Jehová no edificare la casa, en vano son los que la velan o lo cuidan. Ahora, hermanos, notamos algo eh, que este hombre hizo. Dice la Escritura que derrochó hasta llegar la escasez. Híjoles, eso es impresionante. Hoy día podemos ver que nuestra generación se ha vuelto más consumista, que nuestra generación hoy lo que obtiene lo malgasta, como que la cultura del ahorro, económicamente hablando, ya es para muy pocas personas. La mayoría trata de gastarse lo que tiene y es más, hay gente que antes de que termine de recibir o antes de que reciba su cheque, su sueldo, pues ya lo tiene comprometido, ¿verdad? Ahora, aquí lo que vemos es que este hombre, la cultura del ahorro no era para él. Este hombre era un despilfarrador. ¿Qué significa eso? Que no tuvo o no pudo valorar lo que pudo tener en sus manos. Y aquí hay algo que nosotros tenemos que visualizar. ¿Cuántas veces notamos en nosotros mismos que no valoramos lo que Dios ha puesto en nuestras manos? Nos da la vida, nos da la salud, nos bendice, nos provee para un lugar donde adorar, nos da su palabra y en pocas, y sucede que a veces, hermanos, no se le da el valor a esas bendiciones. Cuidemos de ser un despilfarrador en base a las bendiciones de nuestro Dios. Ahora, hermanos, este hombre dijo, voy a disfrutar de la vida. Y aquí, hermanos, hay algo interesante. Lo que el enemigo siempre ha tratado es sacar del camino el cristiano. Es llevarse el corazón e inclinarlo, el corazón de la persona, del Hijo de Dios, e inclinarlo, hermanos, para el mundo. Y entonces vemos que este hombre derrocha todo hasta llegar a la escasez. Hasta llegar a la escasez. ¿Qué significa eso? Que empezó a tener problemas económicos y que no era fácil conseguir un trabajo. Ahora, y yo creo que, ahora un ejemplo, estaba viendo aquí en nuestra ciudad las estadísticas de las pérdidas de empleo, cómo ha sido significativo. Hoy en día podemos ver el problema de la circulación monetaria ha sido muy escasa. No hay trabajo. Y vemos que en otros países están teniendo muchos problemas en relación a eso. ¿Qué es lo que significa? Que no lo sé, pero probablemente podamos tener en unos años más, ojalá y esté equivocado, problemas económicos a nivel mundial. Ahora, pero hay algo que nosotros tenemos que entender y es, hermanos, que este hombre judío no encontró trabajo en ningún lugar. Para los judíos, hermanos, cuidar cerdos era algo que para ellos representaba, hermanos, un menosprecio, porque se trataba de un animal impuro. Y vemos que este hombre llegó a ese extremo, no solamente de cuidar los cerdos,
sino de alimentarse de lo que los cerdos estaban consumiendo. Ahora, ¿qué significa eso? Que cuando él recibió la herencia, hermanos, de un momento a otro, la Biblia no nos dice cuánto tiempo, pero perdió todo. Y entonces comenzó a pasar necesidad. Ahora, quiero que podamos entender estas dos palabras. Perdió todo. Perdió la bendición de su padre. Perdió la bendición de poder estar en un hogar. Perdió la bendición de poder estar en su familia. Y luego, dice la Escritura, que empezó a pasar por necesidad. No había paz en el corazón de él y que todo estaba siendo imposible de poder obtenerlo y poder disfrutarlo según él. Y ahora, hermanos, hay una reflexión en medio de esta situación. Ahora, yo no sé cuántos en esta mañana, los que, gracias a Dios por los que estamos, pero los que no están, ¿cuántas veces podemos ver la reflexión que este hombre hizo? ¿Cuál fue la reflexión? La reflexión que este hombre o la recapacitación que este hombre tuvo en su vida fue: tengo un padre, tengo un hogar, tengo un hermano, tengo una familia. Es más, hay criados al servicio de mi padre. Este hombre recapacitó y dijo: tengo que volver a mi padre. Tengo que volver a mi padre. Y ahí vemos una indignación de parte de él, en donde él, hermanos, dice: no merezco ser llamado hijo de mi padre. Quiero llegar a mi casa, pero quiero servir como un jornalero lo hace. Hermanos, y vemos que cuando este hombre regresa, vemos algo interesante. Hay unos simbolismos que podemos nosotros notar y es precisamente el anillo que el Padre le pone. Hermanos, sin lugar a dudas, refleja el amor de nuestro Señor Jesucristo, la túnica, el calzado, el becerro gordo y también los sirvientes. Hermanos, hay algo que nosotros tenemos que recordar y es precisamente que, hermanos, en esta parábola podemos ver, hermanos, la imagen de un ser que tuvo todo, de un personaje que no le faltaba nada, de alguien que podía acudir a su padre. No nos habla de su madre, pero nos habla de su padre, en donde había todo. Ahora, si pudo recibir herencia es porque entonces Dios había bendecido a ese padre, había bendecido a esa familia. Ahora notamos que la Escritura nos menciona que este hombre dijo: ahora que llegue a mi padre, no me voy a considerar como parte de su descendencia. Voy a considerarme ahora como un jornalero, ahora uno que tiene que trabajar, ahora uno que tiene que servir, ahora uno que tiene que estar pendiente para que todas las cosas vuelvan a funcionar como antes. Ahora, quiero que notemos esto, hermanos. Este hombre dijo:
voy a ser como un jornalero. Creo que de todo lo que, hermanos, no podemos notar es que hay un arrepentimiento de este personaje o de este hombre que no tiene nombre y que notamos que, hermanos, hay un cambio de corazón en donde la Biblia no nos dice si estaba, hermanos, contribuyendo para que las riquezas pudiesen seguir generándose. No nos dice eso, pero lo que sí notamos es que ahora, con ese cambio de corazón, ahora dice, ahora quiero servir, ahora quiero ayudar, ahora quiero participar, ahora quiero colaborar, ahora quiero ser parte del aumento de los ingresos de la familia. Ahora, quiero que, hermanos, nos podamos enfocar a esto. Él dijo, hazme como uno de tus jornaleros. En la enseñanza de esta mañana, en la escuela dominical es, vamos a participar, vamos a colaborar. Ahora, nadie puede hacer bueno, todos podemos participar, cada quien puede hacer lo que le corresponde, pero todos debemos de participar. Este hombre dijo, voy a ir a mi padre y voy a ser como un jornalero. Ahora, quiero enfocarme en esto. Este hombre llegó a su casa con la mentalidad de ser un jornalero, con la mentalidad de servir, ayudar, apoyar en la obra de Dios. Si yo le preguntara, hermanos, en esta mañana, ¿cuántas veces nosotros hemos gastado, hemos perdido algo y hemos pasado por necesidad? ¿Qué es lo que hacemos cuando pasamos por necesidad? Pues sin lugar a dudas recapacitamos. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué aconteció? Inmediatamente, hermanos, entramos en la misma condición de el hijo pródigo y le decimos, Señor, acudimos a él. Y entonces entramos en una situación de donde suplicamos a Dios que Él obre en nuestras vidas, que nos conforte, que nos ayude, que nos bendiga, que supla nuestras necesidades. Porque eso fue lo que hizo el hijo pródigo, que él le pidió a su padre que lo perdonara. Y vemos, hermanos, que el recibimiento de este hijo fue, hermanos, grande, porque dice la escritura que hubo una gran fiesta. ¿Sabe, hermanos? Hay gozo y alegría, hermanos, y hay fiesta en los cielos cuando alguien que por años, meses, o alguien que por años, hermanos, no ha querido participar y colaborar, ahora que empieza a hacerlo, hermanos, dice la escritura, hay fiesta en los cielos, pero más se trata cuando, hermanos, alguien recibe a Cristo. Cuando alguien recibe a Cristo, cuando alguien obtiene la vida eterna, dice la escritura, es cuando hay fiesta ahí en los cielos. Ahora, hermanos, este pasaje sin duda, hermanos, nos relata la manera en que nosotros podemos una vez más, todos juntos, volver a ser, hermanos, los representantes de Cristo para poder, hermanos, mencionar de lo que Dios puede darnos cuando le servimos. Ahora, no estoy diciendo que Dios no nos bendice. Ahora, Dios es tan bueno, Dios es tan misericordioso que Él nos da, hermanos, a manos llenas, siempre lo he dicho, nos da más allá de lo que nosotros merecemos. Ahora, nosotros tenemos que, hermanos, una vez más, este hombre, no sabemos de qué manera y en qué condición espiritual pudiese encontrarse, pero nos imaginamos ahora perdido, arruinado, nos imaginamos como una persona que ya no tenía nada, hermanos, de bases para poder suplicar a su padre, pero un día recapacitó. Un día recapacitó. Eso quiere decir que entonces, hermanos, hay una oportunidad para todos los que
no están en esta mañana. Para todos aquellos que están en el mundo, a todos aquellos que probablemente tienen décadas, hermanos, que no asisten. Hermano, cada vez que nosotros salimos o cada vez que tocamos una puerta, ¿cuándo fue? Apenas hace 15 días, si no mal recuerdo, estamos allá por esta colonia y Emma se llama la señora, nos estamos acordando de ella anoche y me dice, es que yo iba, dice, iba cuando estaba más pequeña y ya había platicado con mi esposa, me acerqué yo posteriormente y le dije, mira, Dios nos da vida y salud y nos da la oportunidad de volver a regresar una vez más. Ahora, yo no sé cuántas personas en la misma condición pudiesen estar, pero sin embargo, nosotros podemos, hermanos, ver la mano de Dios en cada uno de nosotros. Pero hay algo que nosotros, hermanos, tenemos que hacer. Este hijo pródigo, hermanos, suplicó desde lo más profundo de su corazón, allá donde no lo veía nadie. Porque dice la escritura que él recapacitó, no sé en qué condiciones, si donde estaban los cerdos, o se apartó, se fue al monte, no nos dice la escritura, pero lo que sí podemos pensar es que a solas empezó a analizar su vida y dijo, ¿qué hice? ¿Qué estoy haciendo? No estoy haciendo nada. Estoy trabajando, pero paso en escasez. Estoy en un lugar en donde es abominable para mí. Ahora, ahí se dio cuenta, hermanos, que en el lugar donde él estaba orando, ya no nos dice que hermanos, estaba asociándose, hermanos, con el mundo, porque ahora estaba en necesidad. ¿Con qué iba a asociarse en el mundo? Ya no había. Pero ahora, hermanos, estaba en un lugar abominable. Se empezó a analizar y entonces dijo, no está bien lo que yo estoy haciendo. En cierta manera, él se sintió repudiado en sí mismo y dijo, este cuerpo que le sirvió al mundo y que ahora está en un lugar abominable, porque estaba con los cerdos, ahora necesita salir de aquí. Y suplicó, yo no sé si ahí en ese lugar, pero suplicó a Dios y empezó a repetir o a escribir y dijo, Padre, he pecado contra ti y contra el cielo. No merezco ser llamado tu hijo. Y entonces fue a su Padre, ahora para servir. ¿Sabe, hermanos? Hay un hermoso ejemplo que nos muestra la escritura de la palabra de Dios en este pasaje. La oportunidad que todos tenemos para anunciar de nuestro Señor Jesucristo, de las grandes bendiciones que Él nos da. Y lo hermoso que es poder, hermanos, conocerle. Y lo hermoso que es poder, hermanos, ver cómo Dios puede seguir tratando el corazón de cada persona. En aquel hombre que era probablemente un hombre, hermanos, difícil de soportar, ahora era un hombre fácil de soportar, ahora era un hombre cambiado. Eso es lo que Dios desea de cada uno de nosotros. Desea de esta iglesia, desea de cada uno de sus hijos, hombres y mujeres cambiados. Gloria a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, pero gloria a Dios por lo que seguirá haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Oremos, por favor. Padre amado, te damos las gracias por ser tan bueno, Señor, con nosotros, porque aun cuando somos indignos, somos desobedientes, Señor, aun cuando en cierta manera, Señor, malgastamos tus ricas bendiciones, tu misericordia, Señor,
no no se ha esfumado de nosotros. Sigue estando presente en nuestras vidas. Padre, te suplico, mi Dios, que bendigas tu iglesia. Bendigas cada una de las familias representadas, mi Dios. Que obres en el corazón de ellos. Corazón individual de cada familia. Señor, ayúdanos. Señor, haz de nosotros una familia unida. Una familia, Señor, que te sirva, que te ame. Una familia, Padre, en donde las bendiciones tuyas sigan fluyendo, Señor, en este lugar y en cada una de las familias. Señor, te rogamos perdón por nuestros pecados. Te suplicamos tu misericordia en nuestras vidas. Rogamos que sigas obrando, sigas, Señor, usando a cada uno de tus hijos. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, mi Dios, por este hermoso tiempo. Y si hay alguien, mi Dios, por el cual no han pasado meses o años, no hemos visto, o semanas, Señor, oramos por él o por ellos, o por ellas. Señor, permítanos una vez más, como en ese hogar, mi Dios, hubo fiesta, Señor, ahora que en este lugar una vez más, mi Dios, nos regocijemos cada vez que vengamos y veamos a alguien más. Señor, te suplicamos tu intervención en nuestras vidas. Humildemente te lo rogamos en el nombre tuyo, Señor Jesús. Amén. Vamos a recoger las ofrendas.